Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y a continuación vamos a ver el análisis de algunos valores que recientemente hemos puesto estrategias en clasesdebolsa.com y algún otro valor que me parece interesante de los que estoy siguiendo últimamente. Vamos a comenzar viendo el IBEX 35, que realmente, bueno, ya os dije hace unos días publiqué en la página que he posicionado corto en nuestro índice a través de CFDs de ClickTrade y bueno, realmente nuestro índice se está comportando como el más débil a nivel de europeo. En clasesdebolsa.com tenéis un artículo en el que escribí a principios de año sobre España en una situación límite y pongo un poco mi estrategia de por qué creo que es buen momento para poner los cortos en el índice porque veo que se puede volver a tentar esta zona de los 7.500 puntos. Lo veo más probable que el índice se vaya a 7.500 que a 9.500, pero bueno, es una cuestión de estimación de probabilidades para mi gusto. No obstante, es interesante ver que estamos en una especie de triángulo, esto que se forma unas veces en los que el mercado va perdiendo volatilidad poco a poco y se va quedando como un poquito tonto, que digamos, es decir, fijaros en estos últimos días el IBEX apenas se ha movido en comparación con momentos anteriores. Tenemos aquí una especie de triángulo, una resistencia y un soporte bastante claro que ve todo el mundo, todos los operadores del mercado, y probablemente hasta que no se produzca, bueno, estamos a punto de romperlo, pero cualquier noticia relevante, bien sea negativa o positiva, o la ausencia de noticias negativas en la próxima semana, algún dato positivo en Estados Unidos que anime al mercado en general, o pudiera hacer que el mercado rompiese al alza el triángulo o a la baja. Habrá que esperar para dónde rompe, porque puede ser, yo digo que yo ahora mismo estoy corto, pero por ejemplo si rompiese la zona de alta, pues probablemente si el IBE llegase a los 8.800 en la zona donde tengo el stop de mi operación bajista, si rompiésemos el triángulo a la baja, pues seguiría intentando buscar tendencia. Entonces vamos a ver algunas de las estrategias que hemos puesto últimamente. Por ejemplo, la primera Solaria, que es una operación que cerré este viernes. Fijaros que, bueno, era un título, lo vimos en el gráfico, el aspecto técnico es bastante malo, la tendencia bajista es muy fuerte. Fijaros que llegaba a valer 22 euros y ahora vale 1 los títulos de esta empresa de energías renovables. Y lo único que buscábamos era un rebote que se podía dar. Muchas de los rebotes en las tendencias bajistas tan fuertes pues pueden ser también muy elevado y se puede ganar en un corto periodo de tiempo una gran cantidad de dinero. No obstante, hay que saber vigilarlos, hay que tener ya bastante experiencia en el mundo del análisis técnico y luego no se nos puede la mano, es decir, no podemos luego dudar a la hora de cerrar la operación si no tira. Entonces, fijaros que la tendencia era muy bajista, pero bueno, el otro día con bastante volumen, según lo vimos, hubo una especie de subida. Fijaros que también está todo el mundo ha vendido, la acción está tan sobrevendida, se ha secado tanto el volumen que muchas veces incluso la acción de unas pequeñas manos grandes que quieran o especular en el valor o empezar a acumular posiciones en Solaria, algún banco, o bueno, tampoco es que estemos en el momento en que los bancos tengan dinero para comprar acciones, pero no, cualquier inversor que a estos precios le resulta atractivo, pues puede mover el precio al alza fuertemente y podemos tener unas sesiones, siempre hablando de corto plazo, pues de un rebote intenso. Eso es lo que buscábamos un poco. De hecho, no íbamos a trabajar esta operación en tendencia, teníamos un objetivo más o menos de 1,60. El stop, la operación la habíamos abierto en el entorno de los 1,08 euros, justamente en el pullback a la zona de rotura, y buscábamos, bueno, una especie de especulación de varios días que no ha resultado. Más o menos, fijaros, el viernes cerré la operación a 1,07, había entrado a 1,085, por lo tanto, bueno, perdí un 1,5% que se asume y ya está. También es verdad que en estos valores y en este tipo de operaciones lo ideal es entrar con una parte muy pequeña de nuestro capital. Es una especie de golosina. Tenemos también en un valor también que es Amper. En este sí que me mantengo y es un valor en el cual, bueno, pues es un poco lo mismo. Una acción que ha bajado muchísimo y que, bueno, si hay alguna probabilidad de que se produzca un rebote intenso, pues podemos intentarlo con una parte muy pequeña de nuestra cartera, eso sí, porque esto no deja de ser pura especulación y siempre y cuando las cosas no vayan tal como lo estamos estimando, pues cortar rápidamente la operación. Como digo, he llegado a esta zona de soporte, había hecho esa falsa ruptura que ahora está tan de moda en el mundo de los mercados. Esta falsa ruptura muchas veces justamente el valor rebota justo después de romper soporte y el mercado barrera todos los stops de muchas personas que operan justamente o venden cuando se rompe un determinado soporte. Y bueno, tenemos ahora la zona clave. Justamente hoy ha hecho máximos que muchas veces parece, las cosas muchas veces no son de casualidad, sino justamente el 2, bueno, fijaros que era la zona del soporte anterior y ahora la resistencia Amper. Si supera esta zona de soporte, que a lo mejor le cuesta,
pues bueno, podemos seguir teniendo un tramo al alza, es un poquito lo que confiamos. Pero bueno, a las primeras de cambio que el valor que veamos que se rompe, bueno, si vamos haciendo una estrategia, nosotros entramos más o menos en esta zona, si vamos haciendo una estrategia de subida de stop progresivo, pues si lo ponemos en el valor pierde al cierre un 80, pues podríamos salirnos del valor porque como digo, es un valor que lo ideal sería una acción especulativa porque es un valor que, bueno, la tendencia bajista es claramente. Entonces buscamos rebotes intensos que muchas veces se producen en valores muy bajistas. Son estrategias que no son recomendables para las personas que estáis empezando, es mucho mejor trabajar siguiendo tendencia, pero bueno, también es una estrategia que podemos incorporar a nuestro arsenal. Como digo, lo malo de estos dos valores, Solaria y Amper, pues no, tampoco lo recomiendo para personas que estéis empezando, son que son valores muy poco líquidos, con muy poco volumen y que incluso hay que saber en qué momento entrar, en qué momento salir, entrar en las subastas de mercado que es donde hay un poquito más de liquidez, aunque es mínima, hay que estar un poquito trabajando la horquilla del valor para que muchas veces, pues no, muchas veces la horquilla se nos puede ir hasta porcentaje del 3-4%, que es un auténtico robo, por lo tanto hay que estar muy pendiente de estos valores. Luego, sí que me gustaría hablar de ING, que es un valor bueno. Últimamente algunos bancos, no tanto los españoles, pero los europeos, algunos están un poquito, parece que pueden estar dando síntomas de mostrar un suelo. También, bien es cierto que es una empresa, esto es ING, queremos ser tu banco Santander. ING, bueno, el cual, bueno, aquí tenemos el gráfico, la verdad, como todos los bancos han sido muy castigados, pero aquí parece que el valor, por lo menos del último tramo bajista, pues parece estar haciendo una figura de vuelta. Podemos ver el típico hombro cabeza hombro, está consolidando esta zona, veremos si luego se va arriba o rompe la resistencia o el soporte, pero de momento tenemos una especie aquí de hombro, perdón, es una especie de, bueno, triple, más como hombro cabeza hombro, una especie de triple suelo, que tendríamos el primero con un doble suelo, que fue para arriba, el segundo, bueno, aquí el tercero, y ahora he hecho, bueno, he llegado, ha vuelto a tocar, fijaros aquí, la zona de resistencia que tenía, justamente este día se fue para arriba, hizo la falsa ruptura y cayó bruscamente, fijaros estas las falsas rupturas que yo hablo últimamente que se dan mucho, máximos de aquí 6.50, el mercado toca máximos en 6.52.4 y justamente de ahí se desploma y llega a caer al día siguiente, esto fue en la sesión creo que fue del jueves o del viernes, bueno, del viernes, llega a caer, bueno, por debajo incluso de los 6 euros, para luego en los siguientes días recuperar. Deja aquí esa especie de asa que muchas veces muchos analistas técnicos modernos pues, lo añaden, lo que es el ASA, para luego posteriormente decir el valor después de 3 días consecutivos no puede con la resistencia en un primer momento, viene a buscar fuerza abajo cuando las órdenes de venta se suceden en los mercados y vuelve a intentar un tramo. Veremos si este tramo consolida o no, porque el valor, si empieza a coger tendencia, es un valor interesante para seguir. Probablemente habrá bancos que quiebren y los bancos que sobrevivan pues tendrán que subir en bolsa en algún momento. Si confías en ING, os parece un banco solvente, pues ahora mismo puede ser un buen momento, pues sobre todo si consolida por encima de este 6.50 en la jornada de mañana o a lo largo de esta semana puede ser un buen valor para entrar en tendencia y apostar en una estrategia tendencial. Tenemos también, bueno, también curioso, el valor de Ciena que lo habíamos puesto, una empresa que también, bueno, fijaros que también era una empresa que había bajado muchísimo, si os dais cuenta, bueno, le había comentado en clase de bolsa, como ha llegado a valer más de casi 1.000 o más de 1.000 y ahora vale 14,55, pero también una estrategia de rebote puede estar consolidando un suelo, igual que lo hizo, y buscamos rebotes, y también aquí fijaros una estrategia parecida a lo que buscamos, tanto en Solaria como en Amper son estrategias de este tipo, valores que han bajado mucho, que pueden estar dando indicios de formar un suelo, como en este caso, fijaros que consolidan una especie de doble suelo y una vez que rompen este punto de aquí, pues que tienen tramos al alza, fijaros que viene a buscar, fijaros como en Siena en su momento se cumplió más o menos, este doble suelo de aquí vino a buscar la resistencia que se convirtió en soporte, de aquí dimos un tramo al alza. Esto es lo que buscamos, un tramo de este sentido que es amplio porque son rebotes que fijaros, más o menos de la zona en la que se rompen los 9, pues puede llegar a un 100 o un 60% de la estrategia. Entonces, bueno, son valores a vigilar y bueno, 100 ahora puede estar una especie también de triple suelo, parecido a ING, y ha llegado a esta zona de aquí, que es la zona clave, justamente, si os dais cuenta, es la zona del máximo relativo de toda la zona de consolidación de este triple suelo, que es la zona de aquí, y fijaros, bueno, fijaros que el valor más o menos en esta zona de los 15 euros está parando. No descarto que pase algo como ING, esa tasa que si rompe, antes de romper, descanse un poquito, a lo mejor venga a buscar, no sé, esta zona de aquí, para luego, a lo mejor,
como digo, siempre que rompiese, pues fuese de esta forma la ruptura. La estudiaremos en los próximos días porque, como todo, es un valor. Aquí en el Nasdaq, lo bueno, también son chicharros como Solaria y Ampere, pero son muchísimo más líquidos. La liquidez de estas acciones es. Aquí sí que se puede operar. Entonces, últimamente me están empezando a gustar las acciones del Nasdaq para hacer estrategias en vez de hacerlo en Ampere o en, o en Solaria para hacerlo en el mercado americano. Aunque bien es cierto que comparaciones de Nasdaq para un español o un broker español es más caro que comparaciones españolas. Eso también es importante. Pero bueno, tampoco sale muy caro si hacemos operaciones que no sean muy pequeñas. Tenemos, ya estamos terminando, tenemos, bueno, la estrategia en Apple nos queda este valor de aquí, sí, vale. Nos queda la de Apple, que es una estrategia un poco complicada, bueno, es un valor muy alcista, sería, y bueno, apostando un poco por el fin de ciclo, todos estos valores alcistas, realmente es la primera vez que Apple, bueno, ya lo tuvo en esta zona también de consolidación de su subida y esta de aquí, y aquí apostamos, bueno, es una estrategia en la cual el stop es muy cercano y por eso la hemos implementado. Entramos el pasado viernes a un precio de aproximadamente 420 cortos y nos pusimos un stop en su zona de resistencia. Un poquito por encima, pusimos para no entrar justo en la resistencia y evitar que nos coja una falsa ruptura y nos eche del mercado, nos eche de la posición bajista, pues nos pusimos un filtro que puede ser de un 2 o 3%. Por tanto, confiando que no va a superar la resistencia, esperemos que no lo haga. Hoy ha tenido una vela que en principio, si hubiese roto hoy, hubiese sido bastante peligroso por el hecho de que estos días que cerquita de la resistencia se hace, esto es lo de la tasa que hablábamos antes, justamente se toca la resistencia. Fijaros que Apple, justamente el máximo de aquí 426,70, el máximo de hace unos días 427,75. Esta es la falsa ruptura que muchas veces es definitiva para el valor y luego le procede una grave caída y otras veces pues es simplemente un pequeño freno a la subida previa para coger fuerza, coger aire y desde aquí volver a despegar y poder romper finalmente la resistencia. No sabemos en qué fase estamos. Como digo, este hueco al alza hacía temer lo peor para mi estrategia, pero finalmente el valor se ha quedado ahí. Si mañana se pusiese una isla, pues sería una señal bastante bajista, que en resistencia, casi siendo un doble techo, se deja un valor como isla. Si el valor mañana rompe por encima de resistencia, pues probablemente es peligro, pero en todo caso mi stop lo tengo entre los 435 y los 438 dólares. Es decir, la pérdida máxima que podría tener en esta estrategia es en torno al 3-3,5%. Por lo tanto, se puede tener en cartera. Siguiendo sobre todo, aquí este valor tiende mucho a la media móvil de 200 sesiones, que vamos a ponerla. Ponemos la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo Apple se ha movido últimamente. Es un claro soporte de esta compañía tecnológica. Fijaros que está sirviendo. De hecho, el valor suele ir subiendo de forma paralela a su media móvil. Cuando llegan ellas se suelen producir los rebotes. Fijaros aquí, fijaros justamente aquí cómo se volvió a producir. Aquí otra vez. Y bueno, pensamos que si esta resistencia, o si este nivel de los 430 dólares fuese una resistencia real para Apple, pues que un probable objetivo, o primer objetivo sería que lo viésemos llegar a su media móvil al menos. Veremos si en alguna ocasión va a tener que romper la baja, eso es inevitable, pues la media va subiendo y el valor alguna vez, aunque siga subiendo, va a llegar a irse por debajo de la media. Entonces, confiamos, la estrategia era un poco eso. Estamos asumiendo un coste del 3,5% aproximadamente para un beneficio del 12%. Por lo tanto, aunque salga la estrategia una vez bien de cada 4 veces, pues estaría bien hecha. Y por último, simplemente os quería dejar para aquellos que sí, que lo que os guste sea invertir en valores alcistas. Yo creo que uno de los valores tendenciales más fuertes que existen en el mundo es este valor, Alexion Pharmaceuticals del Nasdaq 100. Es un valor que encontré y me llamó la atención. Bueno, es un valor que también tuvo su burbuja en el año 2002, pero así como muchos otros. Antes veíamos el ejemplo, creo que era, no, de 5, ¿no? Era de Ciena, siempre llamo yo 5. Veíamos el ejemplo de Ciena, como la burbuja fue tan enorme que ahora mismo el valor no cotiza ni, o sea, cotiza muy por debajo del máximo de la burbuja tecnológica. Hay otros valores que se pudieron recuperar. También tuvieron una burbuja enorme, un valor que llegó a pasar de 3 a 30 en cuestión de nada.
Realmente estos días yo no operaba. Hubiese sido muy bonito haber vivido la burbuja tecnológica, ¿no? Yo todavía no era operador, era un joven universitario y no me dedicaba a la bolsa, pero bueno, hubiese sido bonito todas estas acciones, bueno, algunas desaparecidas en España como Terra también. Pero bueno, aquí tenemos lo que pasó y ahora mismo lo que pasa es que estamos en un proceso de burbuja nuevo. Esta empresa que realmente bueno, es farmacéutica, pero no sé lo que investiga ni si ha sacado algún tipo de fármaco que sea una novedad en alguna enfermedad importante, lo desconozco, pero como digo es un valor que a aquellos que os guste posicionaros alcista, siempre que también con stop, pero siguiendo la tendencia ahora mismo es uno de los valores más tendenciales para entrar a manos llenas, como los seguidores de tendencia dirían, en el mercado, es decir, un valor que cumple, aparte el sector farmacéutico está bastante fuerte, que cumple los requisitos de tendencia. Fijaros que la última etapa de consolidación fue esta de aquí, entre los 70 y los 63, que el valor también hizo un poquito esto, ¿no? Hizo una especie de, antes de romper, hizo otra vez la esta, se llega a la resistencia, se para, se coge aire, la taza que le digamos, el asa de la taza, y es cuando se rompe. Cuando se rompe, baja, consolida, y bueno, está con mucha fuerza. Están máximos históricos en subida libre, sin haber dado ningún síntoma de tener ninguna resistencia ahora mismo, pues es un valor interesante para entrar, para entrar una recomendación que tenemos para tener valor a medio plazo. Incluso podríamos tener un stop por debajo, bueno, y podríamos ir viendo qué soportes se van formando. Y bueno, los que os guste invertir a largo plazo, incluso de momento el soporte lo podéis poner por debajo de este de aquí, por debajo de los 60 euros. Entrar ahora, obviamente es un 17% ya de riesgo, pero bueno, es bastante alto. Pero si no entramos con mucho dinero y estamos buscando una estrategia de medio plazo, a lo mejor de un año, 2 años, intentar que la tendencia siga desarrollándose, pues bueno, podemos tener también beneficios importantes y os puede interesar tener un stop de ese 17%. Bueno, pues con este valor terminamos esta sesión de repaso algunos valores. Espero que os sea útil. Bueno, seguiremos atentos a esta estrategia, alguna más que vayamos poniendo en clasedebolsa.com. Mi idea es, además de poner una determinada estrategia de un determinado valor, pues luego hacer algún seguimiento en vídeo, incluso en vídeo analizar algunas nuevas estrategias que se me vayan ocurriendo en algunos valores. Pues nada, muchas gracias.